Dios les bendiga, queridos amigos. Es para nosotros un grato privilegio poder estar aquí en su programa Reflexionemos Juntos. Hoy con un tema interesantísimo. Les acompañan sus amigos Carlos Carrión y Misael Morillo. ¿Cómo estás, Carlos? Excelente, muy contento de verte nuevamente aquí en este programa que ya se ha hecho costumbre nuestra, ¿verdad? Así Tomar es. estos temas y hablarlos, reflexionar sobre ellos. Hoy vamos a tratar un tema interesantísimo, un tema que marca un antes y un después. Es así. Tanto así un tema que fue una enseñanza en el ministerio de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, y es acerca del diluvio. Exactamente. Recordemos que Jesús dijo una vez, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y en los días de Noé, antes, ¿qué pasó? ¿El diluvio? El diluvio. Vamos a ver, Carlos, ¿qué podemos aprender acerca del diluvio? ¿Qué sucedió en ese entonces? Bueno, el diluvio, como tú bien lo dijiste, es un antes y un después. El texto bíblico, la narrativa cristiana, siempre se ha referido al diluvio como un diluvio. ¿Qué es un diluvio? Simplemente un desborde de un mar, un río, mucha agua, desastre, pero las pruebas apuntan a algo mucho más grande que eso. Sí, en el diluvio pasó algo Cataclísmico. Los continentes se dividieron. una catástrofe terrible. A nivel mundial. Todo cambió. Todo cambió. Eso representó un antes y un después, Un antes y un después. En la tierra. En la Tierra, en la geología, las placas tectónicas se movieron. Se dio lugar a lo que nosotros conocemos las cadenas de montañas, tanto en América como en Asia. Y eso no había cuando Dios creó la Tierra. Y no tanto eso, sino también en el aspecto humano. En el aspecto humano, exactamente. La longevidad del hombre se fue disminuida. Se fue disminuida porque obviamente lo que causó, los elementos que dieron lugar, tanto de las bases de la Tierra a la atmósfera misma, dan a entender de que esos cambios tenían sus consecuencias y a medida que iría pasando el tiempo, esas consecuencias se iban materializando. Quizás no sucedieron en un mes, en un año, pero seguro en 300, 400 años apareció la Tierra tal como la vemos ahora. Un detalle importante de todo esto es de que afecta incluso la dieta. O sea, imaginémonos, cuando Dios crea a este mundo, la naturaleza florecía por sí sola. Después del diluvio desapareció. Ahora toda la flora desapareció. Solo fue preservada una parte de la fauna. Una parte de la fauna. Entonces, tenemos que... Es grande. Y nos lleva a un punto, digamos, el punto inicial, ¿no? Lo que nosotros le llamaríamos ¿qué fue lo que causó todo esto? ¿El hombre tuvo que ver? Claro que sí. El hombre tuvo que ver con que Dios tomara la decisión de destruir el mundo que Él había creado, que Él lo había creado para que el hombre more en Él. El hombre tuvo que ver con la decisión de Dios en Él tomar la decisión de destruir el mundo. Claro que sí. Dios es todopoderoso, es omnisapiente, omnipresente. Y a veces nosotros limitamos el conocimiento de Dios a simplemente la idea de conocer lo que va a suceder. Y en realidad no es tan simple como eso. Dios conoce lo que pudo haber sucedido, lo que sucedió, lo que va a suceder y lo que podría suceder. Entonces la pregunta aquí sería, Carlos, ¿por qué entonces Dios creó el mundo, creó al ser humano, sabiendo que el ser humano iba a pecar, iba a caer, y el mundo Él lo iba a destruir con un diluvio? Porque recordemos un detalle bien interesante, y es que cuando Dios toma la decisión y le dice a Noé
que construye el arca, era porque la maldad de los hombres se había multiplicado. Exactamente. Se había multiplicado a tal grado que había llegado ¿hasta dónde? Hasta la presencia de Dios. El tema aquí es de que las cosas no tenían que haber sucedido como sucedieron. Ese no era el plan de Dios. Ese no era el plan de Dios. Es el resultado del libre albedrío. La descendencia de Caín fue cayendo poco a poco en un nivel tan bajo de moralidad. Y eso se extendió a tal punto. Imaginémonos, la población de la humanidad al momento del diluvio era de más o menos 10 billones de personas. 10 billones de personas. Y en Génesis, en el relato de Génesis 7, cuando Dios se aproxima a Noé y le dice, voy a salvarte y a ti, ¿y a quién? Y a tu familia. Y a tu familia. ¿Y a quién más? O sea, el debacle moral causó que 10 billones de personas desaparecieran. ¿Sabe lo interesante de este caso? Que dentro de toda esa población que existía en la tierra hasta ese momento, solo se halló justo un hombre. Un hombre, Noé. Y por un hombre, Dios decidió tener misericordia con la tierra. Dios conoce todo. Y Dios sabía muy bien que si no hubiese sucedido eso, literalmente la raza humana se hubiese desvanecido. Exactamente. Por amor a la raza humana, Él decide darle una oportunidad, como es lo que sucede con nosotros cada día. Nos da oportunidades. A pesar de las condiciones en las que nos encontramos, además de las decisiones positivas o negativas que podemos cometer o hacer, Él no nos abandona. Y eso es el relato del diluvio. El relato del diluvio es básicamente: voy a volver a empezar. Los amo tanto que no puedo verlos destruirse ustedes mismos. Quiero que ustedes vuelvan a florecer. Quiero que ustedes vuelvan a poblar la tierra como sucedió hace 1600 años atrás. Y sabes, a pesar de que Noé había sido hallado el único hombre justo en la tierra, nos dice la Biblia que Moisés predicó para que si alguien aceptaba el mensaje, se salvara. Así que no solo hubo misericordia para Noé y su familia, sino que había misericordia para las demás personas que existían en ese momento. Él estuvo 120 años, Noé estuvo 120 años predicándoles. Muchos de ellos, obviamente, hay escritos y teólogos que concluyen que posiblemente muchos de ellos escucharon el mensaje, posiblemente que murieron antes de que Noé experimentara el diluvio, pero la idea básica es de que fue un mensajero del Señor, fue un evangelizador que logró su cometido. Sí, logró su cometido. Pero más grande que eso es la oportunidad que Dios le da a él de volver a poblar la tierra. Así es. Carlos, pero vamos a enfocarnos en el caso del diluvio. Sí. Ocurrió el diluvio. Pero el Señor le dice a Noé que haga un arca. Este verbo usado allí, ¿lo vemos en otra parte en la Biblia? El verbo hacer. En la creación. En la creación. En la creación. El mismo verbo que Dios usó para crear al mundo. Yep. Entonces, el Señor le está diciendo a Noé que haga algo que ellos no estaban acostumbrados a ver. Yep. Incluso, dice la mensajera del Señor, que Dios le pidió a Noé que haga el arca, pero el hombre en ese momento no tenía la capacidad de poder crear el arca. Si no fuera por las instrucciones dadas por Dios a Moisés, Noé no hubiese tenido la capacidad de crear el arca. Si nosotros vemos en el relato bíblico, Dios le enseña cuáles eran las medidas que él debía usar, cuáles instrumentos él debía de usar y de qué manera él debía hacer el arca. Entonces, ¿qué vemos de Noé?
una actitud de obediencia. Porque así mismo como en el relato de la creación, Dios vio que todo era bueno y todo lo hizo, y vio que todo lo que había hecho era bueno. Noé igual, cuando terminó, la palabra de Dios dice, e hizo Noé tal cual Dios le había ordenado. Eso que acabas de mencionar es el mensaje de esta charla, la obediencia. Escuchar la voz de Dios, seguir la voz de Dios, entender que en nosotros no hay sabiduría, tenemos que buscar la sabiduría de Él. Y eso es lo que hizo Noé. Por eso es que dice, fue hallado justo, porque sin haber visto lo que era un arca, sin haber conocido lo que era un arca, sin poder entender el concepto de la lluvia, porque nunca había llovido, sin poder entender el concepto de lo que significaba un diluvio, él simplemente obedeció. Así es. Y pasó el diluvio. ¿Qué pasó, Carlos, cuando pasó el diluvio? Terminó el diluvio, ¿qué pasó? Noé salió del arca y dijo, ya, estoy cansado de estar trancado ahí. ¿Qué pasó? Construyó un altar. Construyó un altar. Exactamente. ¿Y ese altar qué significa para nosotros hoy? Ese altar significa literalmente reencontrarnos con Dios, acercarnos a Él, entregar lo poco que tenemos, que es nuestra propia vida, entregársela a Él. Eso es lo que es un altar. Así es. Moisés esperó hasta que Dios le diera la orden de bajar del arca. Exactamente. Sabemos que cuando empezó la lluvia, quien cerró la puerta del arca, ¿quién fue? Un ángel. ¿Y quien la abrió, quién fue? Otro ángel. Un ángel. Dios cerró, Dios abrió. Moisés no tuvo la potestad de decir, ya estoy cansado, sino inmediatamente salió, adoró al Señor. Sí, entonces ahí se comienzan a ver los cambios, porque llegó el diluvio, no había vegetación, todo se había destruido. Solo quedaban ¿qué? Animales. Animales. Entonces aquí comienza el cambio en nuestra dieta. En nuestra dieta, exactamente. En nuestra dieta, pues antes del diluvio no existía el comer carne. Absolutamente. Dios había creado todos los vegetales, frutas, para que nosotros la podamos ingerir. Pero vemos aquí que el diluvio trae unas consecuencias. Y es que hay que entonces comer animales. Exacto. Hay un cambio, no solamente en la dieta, hay un cambio en muchas cosas. Pero el tema primordial de los cambios es llevado al tramo de que la humanidad es humanidad. Antes y después del diluvio, el ser humano es el ser humano. Lo que más importa no es nuestra dieta, lo que más importa no es lo que ingerimos, lo que más importa es lo que tenemos en el corazón. Si llegó un diluvio, no fue por lo que comieron. Lo que causó el diluvio no fue la alimentación. Lo que causó el diluvio no fue un problema climático. Lo que causó el diluvio fue la ira de Dios por las decisiones que tomaban los seres humanos. Por eso a Noé fue llamado el predicador de justicia. Exactamente. Entonces, esta historia termina con algo hermoso. Sí. Algo muy hermoso. Y es con una promesa de Dios. La promesa de que no volverá a suceder más diluvio, de que Él no volverá a destruir el mundo con un diluvio. Y para eso puso una señal. ¿Cuál fue esa señal? El arco iris. El arco iris. Aunque ha sido en nuestros días mal interpretado y mal usado, porque ahora lo usan para las aberraciones del pecado. Sin embargo, eso es una señal que Dios dejó establecida. Y nosotros hoy en nuestros días la podemos ver. ¿Qué nos deja esto en claro? Que Dios es fiel a sus promesas. Exacto. Porque vemos que cuando llueve mucho, ¿qué vemos en el cielo? El arco iris. Y el arco iris es algo que podemos ver en cualquier parte del mundo. Representa la calma, representa la paz, representa esa gracia que Dios nos da cada día, de recordar que Él no va a volver a hacer lo mismo. Casualmente, por eso es que mandó a su Hijo, para que pueda darnos esa esperanza de restablecer la tierra sin necesidad de otro diluvio.
Entonces, Carlos, ¿qué aprendemos de aquí? En una sola palabra. Dios nos ama tanto que Dios está nos- dispuesto a darnos una segunda chance. Siempre. Y a reconstruir Exactamente. para que todo esté bien. Exactamente. Y eso es lo que Él hará cuando Él venga, reconstruir Exacto. nuevamente todo lo que... quitar el pecado del mundo, Exacto. así como lo intentó hacer. Pero en esta ocasión dice, no usar un diluvio, sino que fuego y azufre, Exactamente. para poder reconstruirnos una tierra a nosotros para morar por toda una eternidad con Él. Exactamente. Que Dios les bendiga.